A veces el sistema hace hace eso, les dije. Elige a uno de ustedes al azar y lo va a sacar, no es que el doctor les esté sacando de la clase, no podemos hacer eso. Es el sistema que le saca a uno de ustedes al azar a veces. Inmediatamente después de que lo saque, vuelven a ingresar, van a poder ingresar de forma normal. Ahora sí, la siguiente semana van a tener examen del tema que vamos a ver el día de hoy, que es la parte de bacilos gram negativos y todo lo que es de diarrea, ¿verdad? La anterior semana ya hemos visto generalidades, hemos visto tal enterobacteria y nos hemos quedado hasta aquí, ¿verdad? ¿O no se acuerda? Sí, doctora. Perfecto, gracias. Entonces, en este punto nos quedamos. Hemos visto hasta las enterobacterias y ahora vamos a ver el grupo de las Enterobacteriaceae. Ok, comencemos. Esta familia es un grupo, este es un gran grupo heterogéneo y vamos a tener muchos bacilos gram negativos. Son parte de la microbiota normal del intestino. En estos vamos a tener a la Escherichia, la Shigella, la Salmonella, las enterobacterias, la Klebsiella, la Serratia, Proteus y otros más. Si bien la Escherichia coli es parte de la microbiota normal del intestino, la Shigella y la Salmonella siempre van a ser patógenas. ¿Listo? Entonces, estas dos nunca van a ser comensales, siempre desean producirnos alguna enfermedad. ¿Ok? Entonces, las otras pueden ser parte de la microbiota del intestino, las vamos a encontrar de forma normal. Ahora sí, todas estas son bacilos gram negativos. Cuando nosotros hagamos la tinción de gram, todas se van a ver de la misma manera. ¿Listo? Entonces, toditas se van a ver iguales. Porque todos son bacilos gram negativos, tienen flagelos, tienen sus pilis, son anaerobios facultativos, entonces pueden trabajar en medios aerobios y anaerobios, van a fermentar en vez de oxidar a la glucosa, entonces son catalasa positivas y son oxidasa negativas. Esto de catalasa y oxidasa lo hemos visto ya cuando hemos avanzado el tema de bacteriología de laboratorio. Van a convertir el nitrato a nitrito y su material genético está compuesto por DNA. Todos en la familia tienen características similares. ¿Listo? Es por eso que cuando yo hago mi tinción de Gram, no voy a poder identificar si, digamos, es un Proteus o si es un Proteus o es una Serratia. Entonces, ¿qué voy a hacer? Porque son iguales. Todititos son iguales. ¿Qué voy a hacer? Pruebas bioquímicas. Las pruebas bioquímicas me van a ayudar a dividirlas. ¿Listo? Entonces, tengo a la E. coli, la Klebsiella, el Citrobacter, las enterobacterias son oxidasa negativas, catalasa positivas, convierten el nitrito en nitrato, fermentadoras de glucosa y anaerobios facultativos. Estas son sus características como familia. Ahora, para yo poder identificar de forma correcta a la bacteria, tengo que hacerle otras pruebas bioquímicas. Por ejemplo, la prueba de la metilación. La prueba de la metilación es positivo cuando es E. coli o Citrobacter. Es negativo cuando es Klebsiella y Enterobacteria. Ahora, tengo dos opciones, ¿verdad? La metilasa es positiva, entonces o es Escherichia coli o es Citrobacter. Le hago la prueba del citrato. Si es citrato positivo, es el Citrobacter. Si es citrato negativo, es la Escherichia coli. Aquí, tenía a la enterobacteria y a la Klebsiella. Le hago la prueba de la motilidad. Si no se mueve, es Klebsiella. Si se mueve, enterobacteria. Le hago la prueba de la lisina. Si la prueba de lisina me sale positiva, es una enterobacteria aerógenes, o si no, es una Sakazaki. Si la prueba de la enterobacteria me sale negativa, es una enterobacteria Cloaceae. No necesitan memorizar esto, solamente tienen que saber que para poder identificar a la bacteria, o sea, de forma correcta, decir, esta es una Escherichia coli o esta es una Klebsiella, yo necesito hacer pruebas bioquímicas. Dependiendo de si son positivas o negativas en alguna de estas pruebas, yo voy a poder identificarlas correctamente. Porque todas se van a ver idénticas al microscopio, entonces necesito pruebas bioquímicas para poder diferenciarlas. ¿Listo? Hasta aquí, esta parte, ¿se entiende? Sí, doctora, entiende. Ok. Entonces ya saben, no necesitan memorizar, simplemente entender esa parte.
Ahora, estas bacterias las vamos a poder encontrar en distintas partes. Son parte de la microbiota normal del intestino, pero también las podemos encontrar, por ejemplo, en la parte geniturinaria. ¿Ok? Entonces cuando salgan del intestino, me va a producir infecciones urinarias muchas veces. Puede llegar hasta el torrente sanguíneo, los pulmones y el sistema nervioso central. Todos estos van a ser bacilos gram negativos cortos. La única que va a tener una cápsula muy bien marcada es la Klebsiella. Todas las demás solamente van a tener hasta su membrana externa. Los cultivos por Escherichia coli, por ejemplo, van a ser colonias circulares convexas, lisas, con bordes distintivos. Y la E. coli puede llegar a producir hemólisis dentro del cultivo. Ahora, la estructura antigénica. Esto es importante, escuchen. Vamos a tener tres tipos distintos de antígenos, el antígeno O, el antígeno K y el antígeno H. El antígeno O es también llamado antígeno somático o también llamado antígeno común. ¿Listo? Tenemos el antígeno K. El antígeno K es capsular y tenemos el antígeno H o flagelar. Todas mis bacterias de esta familia van a tener los tres antígenos, antígeno O, antígeno K, antígeno H. La diferencia, la Salmonella typhi va a tener el antígeno V en lugar del antígeno K. Entonces me está reemplazando, no va a tener el antígeno K, va a tener el antígeno V. Esta es la Salmonella typhi, la única. Todas las demás van a tener el antígeno O, el antígeno K y el antígeno H. Vamos a hablar de cada uno. El antígeno O está compuesto por lipopolisacáridos. Ustedes saben que los lipopolisacáridos me van a funcionar como endotoxinas, ¿verdad? Estos van a estar asociados a la formación de los anticuerpos, en especial a la IgM. Pueden estar asociados a algunas enfermedades, por ejemplo, algunas bacterias, que tengan antígenos O específicos, pueden producir infecciones urinarias o, por el contrario, infecciones gastrointestinales. Es por eso que algunas bacterias van a poder darme infecciones urinarias y otras infecciones gastrointestinales. ¿Listo? Es la misma bacteria, pero es como que hay unas que van a ir hacia el intestino y otras para el tracto geniturinario. El antígeno K va a venir junto al antígeno O, solamente que en la parte de la superficie. ¿Listo? El antígeno K es lo que le da la agresividad. ¿Listo? Entonces le va a dar la virulencia. La Klebsiella, por ejemplo, va a afectar al aparato respiratorio y al aparato geniturinario. El tipo K1 y K2 están asociados a infecciones en el sistema respiratorio. Los tipos K8, K9, K10 y K24 están asociados a infecciones del sistema geniturinario. Entonces, estos antígenos me van a poder identificar a qué parte del cuerpo o a qué órgano o sistema me va a afectar la bacteria. El antígeno H. El antígeno H está asociado a los flagelos y este tiene relación con la producción de la IgG. ¿Listo? Estos están compuestos por varios aminoácidos que van a formar una proteína flagelar que se llama la flagelina. Van a tener dos tipos de flagelos y a veces las bacterias van a poder cambiar entre un flagelo y el otro. A esta variación se la llama variación de fase. Ahora sí, ¿tienen dudas de los tres antígenos? Antígeno O, antígeno K y antígeno H. ¿Qué me dicen? Está claro. No es tan difícil, ¿verdad? Aparezco Dora la exploradora, me respondo solo, me pregunto sola, pero ya con la Le, siguiente semana me la van a pagar, les voy a hacer le- examen, vamos a ver a los que no hablen, solo sé que Alexander siempre me habla, siempre, Anabel también me habla, y no sé quién más, bueno, de su grupo solo los únicos que conozco bien, Christopher también habla, Luz también a veces, Nayeli también la conozco ya, a todos los demás no sé, nunca me hablan. Jessy, ok. No, ahora ya no puedo, Roberto, les he dicho hace rato. No, mentira. Pero sí, digamos, si hay una parte que no entienden. Ah, Jessica, también Jessica, perdón, Jessica. Entonces, si hay una parte que no entiendan, tienen que decirme. Porque ya saben, desde la siguiente semana tienen examen oral. No me importa el tiempo que pasemos, no se preocupen. Puedo gastarme una clase en ustedes solamente para tomarles examen oral. Después de este ahora tema, también tendremos. no, desde la siguiente semana. ¿De qué tema va a ser, Ah, doctora?
El tema es todo el tema de infecciones del tracto gastrointestinal. Aquí arriba les estoy marcando el tema y es lo que hemos visto la anterior semana desde concepto de diarrea, tipos de diarrea, enterococo, perdón, y todas estas enterobacterias. Está largo. En las diapositivas son 108 diapositivas. En el libro es un tema y unas 2 hojitas. Ok, ahora, alguien se ha animado a preguntar de los antígenos. Resumen, el antígeno O está conformado por lipopolisacáridos y nos va a ayudar a la formación de la IgE. El antígeno K es el antígeno que está en relación con el antígeno O. Este antígeno está asociado a la agresividad de la bacteria. Vamos a tener distintos tipos de Ks, ¿listo? Del antígeno K1 y K2 de la Klebsiella están asociadas a infecciones en el aparato respiratorio, mientras que la versión K8, K9, K10 y 24 están asociados a infecciones en el tracto genitourinario. El antígeno H está dentro de los flagelos y esta me va a ayudar a la formación de la IgG. Los flagelos están formados por la flagelina. Estas bacterias van a usar 2 tipos de flagelos y pueden cambiar de un flagelo al otro. Este cambio se llama variación de fase. ¿Listo? Eso sería en resumen. ¿Listo, Roberto? ¿Se entiende? ¿Se entiende esa parte? Perfecto, como el agua, doctora. Ok. Entonces, vámonos. Toxinas y enzimas. Estas se van a caracterizar, son gram negativas, entonces se caracterizan por su alta mutación, ¿verdad? Estos van a tener sus lipopolisacáridos que nos van a servir como endotoxinas, ¿verdad? Que son sus lipopolisacáridos. Pero al mismo tiempo va a producir exotoxinas. Dentro de esta familia, y no es que yo les quiera asustar, pero tenemos a la Escherichia coli, la Klebsiella, la Salmonella, la Shigella, el Citrobacter, Enterobacter, Morganella, Proteus, Yersinia y Serratia. Todos estos son 10 bacterias. Todas estas son parte de la familia Enterobacteriaceae. La mayoría son parte de la microbiota normal del intestino. Dentro de la microbiota tenemos a la E. coli, a la Proteus, Klebsiella, Enterobacter, Klebsiella, Morganella, Providenza, Citrobacter y Serratia. Todos estos se encuentran de forma normal en nuestro cuerpo. Pero en la parte del intestino, cuando salen del intestino y se van hacia otro sistema, me pueden producir infecciones, como son infecciones respiratorias o geniturinarias. Entonces, cuando sale del tejido fuera de donde debería estar, me va a producir enfermedades. El sistema urinario, las vías biliares y otras zonas de la cavidad abdominal pueden ser invadidas por estas bacterias. Por ejemplo, cuando tengo una apendicitis y el apéndice se perfora, el contenido va a ir hacia la cavidad abdominal. Dentro del contenido voy a tener a la E. coli, Proteus, Serratia, todas las que han visto. Entonces se me va a infectar y que voy a tener una peritonitis. ¿Listo? Entonces, estas son buenas mientras estén dentro de la luz del intestino. Cuando salgan de ahí, significan enfermedad. La Serratia y las enterobacterias son patógenos oportunistas, entonces van a esperar que el sistema inmunológico esté muy bajo para producir enfermedad. Me van a llegar a producir una septicemia. Ahora sí, hasta ahí con generalidades. Dudas, preguntas. Vamos a empezar con la E. coli. ¿Vamos bien? Está claro, doctora. Doctora, una pregunta. Dime. ¿Cuántas bacterias vamos a ver hoy día? 10. Recién vamos a empezar con una de ellas, ¿no? Sí, ahorita vamos a empezar con la primera. Ah, ya está bien, doctora. La anterior semana hemos visto una, pero no es que de la familia, ¿verdad? Era una enterococo, pero esa es gram positiva. Ok. Ah, doctora, ese enterococo en mi libro me sale que es gran negativo. ¿Tú has buscado enterobacteria? Enterobacter es una cosa, enterococo es otra cosa. ¿Listo, Alex? Ok, ok. Enterobacteria es de esta familia. Enterococo es un estreptococo. Todos los estreptococos son positivos. ¿Ok? Se parece mucho, si se dan cuenta, vean. Enterobacteria, enterococo. La parte de Sí, entero sí, es doctora, igual. ya lo entendí. Ok. Sí, doctora.
¿verdad? Entonces no se preocupen. La primera, E. coli. La E. coli me va a producir infecciones del sistema genitourinario y gastrointestinal, pero también me puede llegar a producir otras infecciones. Dentro del sistema genitourinario es la causa más importante de infecciones urinarias. Nunca lo olviden, casi el 90% de todas las infecciones están asociadas a esta bacteria en mujeres jóvenes. Vamos a tener dos tipos de infecciones urinarias, altas y bajas. Dentro de la baja es cuando llega a afectar la uretra y la vejiga. La alta es el uréter y el riñón. Entonces, la sintomatología va a ser polaquiuria, que es polaquiuria, aumento en la cantidad de la orina. Disuria, que es disuria, dolor al orinar. Hematuria, se entiende, sangre en la orina. Y piuria, que sería pus en la orina. Cuando tengo una infección urinaria alta, esto va a venir acompañado de dolor en la fosa renal. ¿Listo? Pero esta sintomatología no es específica para la E. coli, son muchas las bacterias que pueden producirme sintomatología similar. Una vez que llegue a atravesar a la parte del riñón, puede llegar al sistema sanguíneo, o sea, a la sangre, y voy a tener una bacteriemia. Y que me va a producir una septicemia. Entonces va a agarrar y va a ingresar. Este va a vivir dentro de lo que es nuestro intestino como microbiota normal, pero por la proximidad, en especial en las mujeres, puede ir ascendiendo por la uretra hasta llegar a la vejiga. Y ahí me va a producir la enfermedad. ¿Okay? Entonces, la virulencia va a ser brindada por el antígeno U. La que va a afectar al sistema genitourinario es conocida como 1 E. coli uropatógena. ¿Listo? Puede producir hemolicina y adhesinas. La hemolicina es una enzima que es citotóxica, que le permite la invasión hacia los tejidos. Y además, la adhesina le permite unirse fuertemente a las células del epitelio intestinal. La pielonefritis, vamos a tener la expresión del antígeno K y también las partes de las fibras van a ser muy importantes porque voy a tener que estas también le van a ayudar a unirse muy fuertemente a las células del epitelio de la vejiga. ¿Listo? Ahora, cuando yo tengo esta bacteria ha ingresado por continuidad. ¿Listo? Ha venido desde la zona del ano y ha venido para intentar subir. Está usando sus adhesinas para poder unirse fuertemente al epitelio de la vejiga. Cuando nosotros miccionamos, o sea, cuando vamos al baño a orinar, la micción es una forma de defensa. Podemos vaciar y eliminar a estas bacterias. Mientras más tiempo nos tome ir al baño y realizar la micción, más tiempo le damos a la bacteria de que pueda seguir reproduciéndose. Esta adhesina le va a permitir a la bacteria poder unirse muy fuertemente a lo que va a ser la vejiga, de manera que cuando miccionemos no se va a llegar a eliminar todo. ¿Listo? Aparte, hemos dicho que produce una hemolicina. Esta hemolicina me va a desencadenar la respuesta inflamatoria. ¿Tienen alguna pregunta de la E. coli uropatógena, o sea, asociado a infecciones urinarias? Doctora, ¿podría repetir de las infecciones alta y baja? Claro que sí. ¿Qué partecita? ¿La sintomatología o hasta dónde es? ¿Hasta dónde es? Uretra y vejiga, baja. Uréter y riñón, alta. ¿Listo? Sí, doctora, gracias. Muy bien. Perdón. Enfermedades diarreicas relacionadas con la E. coli. Hasta hace rato hemos visto la uropatógena. Son 6 distintos tipos de E. coli. La uropatógena está una. Uropatógena les indica dónde está yendo a los riñones, ¿verdad? Estas son las diarreicas. Entonces, me va a producir diarrea y es muy frecuente encontrarla en distintas partes del mundo. Las propiedades de adherencia a las células epiteliales del intestino delgado o grueso son codificadas por genes presentes en los plásmidos. Esta bacteria es una gram negativa, entonces tiene la posibilidad de mutar rápidamente. Puede ser buenita dentro del intestino, pero esta mutación le va a hacer que pueda modificarse y producir enfermedades. ¿Listo? Entonces, estas le van a brindar también las modificaciones, mutaciones que va a tener, la producción de toxinas para que pueda producir un mayor daño y al mismo tiempo le va a permitir generar resistencia. Vamos con la primera, ¿ok? La enteropatógena. La enteropatógena es una diarrea que está asociada a los niños.
¿Listo? Es más frecuente en los lactantes, en especial en países de vías de desarrollo. Va a unirse a la mucosa del intestino delgado. Para que pueda producir la enfermedad, necesita su factor su factor de adherencia y además poder borrar lo que van a ser lo que son los bordes de cepillo de los enterocitos. Entonces va a modificarse genéticamente para poder adherirse muy fuerte y después me va a borrar el borde de cepillo de los enterocitos. Cuando me borre el borde de cepillo, no va a poder absorberse de la misma manera lo que son no va a haber la reabsorción de nutrientes y vamos a ir perdiendo líquido hacia la luz del intestino. ¿Listo? Entonces, esta bacteria ha sido codificada genéticamente gracias a plásmidos, transposones y todo eso, para poder generar dos cosas. Primero, mejorar su adherencia, que es el factor de adherencia. Y el segundo es el borramiento del borde de cepillo de los enterocitos. Entonces, ¿qué está mejorando? La fijación y el borramiento. Como estoy borrando lo que son el borde de cepillo, estoy alterando lo que es la reabsorción de líquidos. Y los líquidos van a empezar a salir del interior de la célula hacia la luz del intestino. ¿Listo? Entonces, vean, vamos a tener una E. coli bien bonita, así que no me produce mucha enfermedad, pero cuando vaya teniendo contactos con plásmidos o transposones, va a ir modificando su estructura y se va a volver patógena. Este tipo de bacteria me va a producir una enfermedad diarreica grave, vómitos, fiebres, y que puede llegar a hacer una diarrea crónica. ¿Listo? Aunque presente mejora después de unos días del empiezo de la diarrea, siempre se tiene que hacer tratamiento con antibióticos, porque es la única forma de que se cure. ¿Tienen dudas de la enteropatogénica? De preferencia, sí, Daini. ¿Listo? Ese es el lugar donde va a ir, a las células que tengan el borde de cepillo. ¿Alguna otra pregunta? No, pero No está difícil de entender, ¿verdad? Ok. Vámonos a la una, a las dos, un, dos, tres. Ok. Vámonos con la enterotoxigénica. ¿Listo? Antes era la enteropatógena, ¿verdad? Ahora es la enterotoxigénica. Esta es... ¿alguien tiene pregunta? Joel, dime. No, está bien, doctora. Digo, ¿sí o no? ¿Sí? ¿No hay ninguna pregunta? Hablen ahora o callen para siempre. Ok. Entonces, la enterotoxigénica es la causante de la diarrea del viajero y también me va a producir enfermedad diarreica en niños menores de 5 años, en especial en países en vías de desarrollo. ¿Listo? Va a tener sus factores de colonización, que esto le van a permitir adherirse de forma más fuerte al borde de cepillo de nuestras células del intestino delgado. Una vez que se una, lo que va a hacer es atravesar la mucosa y llegar al enterocito. En el enterocito va a empezar a liberar una enterotoxina. Esta enterotoxina va a empezar a la formación del AMP cíclico y del GMP cíclico, que ya habíamos hablado la anterior semana, que son unos segundos mensajeros. Estos segundos mensajeros van a impedir que se reabsorba el sodio, más por el contrario van a sacar el sodio de nuestras células hacia la luz del intestino. Entonces el sodio no se va a ir solo, entonces va a agarrar al agua y lo va a sacar desde nuestros enterocitos hacia el intestino, hacia la luz intestinal. Entonces estoy perdiendo agua, estoy perdiendo sodio y también se va a salir el cloro. Y aparte impide que se vuelva a reabsorber el sodio. Entonces estoy perdiendo líquidos y electrolitos.
el intestino va a mostrar una gran distensión, por el contenido líquido que va a tener. Además, va a empezar una hipermotilidad por la cantidad de líquido que hay y vamos a tener una diarrea duradera. La diferencia entre esta y esta es que esta nos va a producir diarrea por mala absorción. Esta me va a producir diarrea por producción de toxinas. Aparte, esta me va a llevar a una deshidratación. Si no controlo la deshidratación, el paciente puede morir, en especial los niños. Dudas de esta segunda, dudas de la enterotoxigénica. Doctora, ¿podría repetir, por favor, eso de la enterotoxigénica? ¿Qué parte? De la enterotoxigénica, o sea, por qué se da? Ok, va a tener unas fimbrias que le van a permitir adherirse y sobrepasar la mucosa. ¿Listo? Va a ignorar la mucosa para tener contacto directo con mis enterocitos. Una vez que tenga contacto directo con el enterocito, lo que va a hacer es producir su toxina. Esta toxina va a producir el AMP cíclico y el GMP cíclico. Estos son segundos mensajeros. Estos segundos mensajeros van a impedir que se reabsorba el sodio y aparte van a sacar el sodio de nuestras células. El sodio nunca sale solo, va a salir con agua. Entonces está sacando el líquido de mis células y las está llevando hacia la luz del intestino. Aparte de salir el sodio, va a salir el cloro más el agua. Entonces, esto va a hacer que el intestino se haga más ancho, se distienda por la cantidad de líquido. Esta cantidad abundante de líquido me va a llevar a una hipermotilidad, o sea, voy a acelerar lo que va a ser el tránsito gastrointestinal y voy a tener diarrea. ¿Ahora sí? Sí, doctora, gracias. Para esto, en fisiología están llevando, ¿verdad? ¿Están viendo la parte de líquidos y electrolitos? Sí, doctora, recién hemos llegado. Sí, ¿verdad? ¿Qué saben del sodio y del cloro? El sodio es el principal para la, Es para en la la bomba secreción de la membrana. en la bomba de sodio y potasio, ¿Qué sabes de la bomba sodio-potasio? que para que se dé una contracción o un movimiento hay un intercambio de iones, tanto de sodio como de potasio, ¿no? Dependiendo, ya sea por ahí también tiene que ver la acetilcolina y todo eso. Mayormente es que es como un transporte Eh, que los iones que el sodio la está afectando. bomba sodio-potasio es para que la célula se repolarice normalmente. Ya, muy bien, está en la parte de la repolarización. ¿Y han visto ahorita un poquito la relación entre el sodio, el cloro y el agua? Todavía. No lo entendí bien esa parte, doctora. ¿Han visto la relación que hay entre el sodio, el cloro y el agua o todavía no? Eso creo está en la parte de riñón, doctora. Sí, sí, en la parte de riñón. Todavía no han Ah, llegado no, ahí. no, recién estamos en ácido base. Ah, ok, ok, perfecto, gracias. Recién estamos viendo. Sí quería saber para esta parte. Ok, entonces, en la anterior semana ya habíamos visto, ¿se acuerdan de las toxigénicas? Estas me van a alterar lo que es el AMP cíclico y el GMP cíclico. Estos dos son segundos mensajeros. ¿Qué significa? Van a llevar información. ¿Ok? Entonces, la enterotoxina va a decirle a los mensajeros que no metan cloro, perdón, que no metan sodio. Esa es la función. Este le dice, ¿sabes qué? Que no metan sodio. Y estos van a ir hacia el borde de mis enterocitos y van a decir, ok, aquí está, vean. Va a decir, ok, ya no entra más sodio. Dentro del intestino tenemos la reabsorción de lo que es el sodio. Necesitamos reabsorberlo. Pero nuestro cuerpo, por el efecto de las enzimas, va a decir, no, aquí no entra más sodio. Más bien vamos a sacarlo. Va a agarrar al sodio que tenemos en nuestras células y los va a ir sacando hacia la luz del intestino.
Cuando esté saliendo el sodio, no va a salir solito, va a ir agarrándose del cloro y del agua. Entonces, ¿qué voy a tener? Deshidratación. Estoy perdiendo electrolitos. ¿Qué pasa cuando pierdo electrolitos? Me deshidrato. Aparte, estoy perdiendo agua. ¿Qué pasa si la cantidad de agua que estoy perdiendo es mucha? Me deshidrato. Estos niños que tengan a la enterotoxigénica van a tener una deshidratación muy marcada. ¿Ahora sí se entiende mejor? ¿Aló? Sí, 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 doctora. sí, 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 o sea, ¿Aló? No me hagan hablar como Dora, respondan. E. coli productora de toxina Shiga. La E. coli de toxina Shiga es también llamada STEC, ¿ok? Por sus siglas, ¿ok? Se la llama productora de toxina Shiga porque me va a producir dos toxinas, la Shiga 1 y la Shiga 2, por eso es productora de toxina Shiga. Esta está asociada a distintos tipos de enfermedades, ¿listo? Puede ir desde una enfermedad muy simple y sencilla como una diarrea leve sin deshidratación, pero también me puede producir una colitis hemorrágica, o sea, va a ir hacia el colon y me va a producir una inflamación tan marcada con eliminación de rastros de sangre. Y tiene una forma grave. La colitis no es grave, tiene una peor forma. Es la forma del síndrome hemolítico urémico, o también llamado SHU, síndrome hemolítico urémico. ¿Listo? Este síndrome me va a producir una insuficiencia renal aguda, anemia hemolítica y trombocitopenia. Entonces, en este caso, la mortalidad asociada a esta bacteria es mucho mayor. ¿Ok? Esta es la productora de toxina Shiga. Características especiales: puede matar a un gran número de pacientes. Esta está asociada a brotes de insuficiencia renal aguda. ¿Ok? Entonces, esta de aquí me va a matar por deshidratación. Esta de aquí me va a matar por falla renal. La enteroinvasiva, todas las demás de aquí ya son buenitas. La enteroinvasiva me va a producir una enfermedad similar a la shigellosis, es más frecuente en los niños. Cuando esta viene, se va a hacer atrapar a propósito con el macrófago. ¿Para qué? Para que el macrófago le permita atravesar la barrera de lo que son la barrera mucosa. Una vez que ha engañado al macrófago, va a liberarse, va a destruir al macrófago y va a atacar a traición por la retaguardia a nuestras células. Una vez que las ataque por un lugar donde ya no tienen las defensas, como es la parte externa, va a poder ingresar rápidamente a su interior y va a empezar a reproducirse y avanzar dentro de esta. Va a impedirlas para, uno, reproducirse, y dos, no es que necesite del material genético, no lo necesita, solamente se está escondiendo del sistema inmunológico. Y además le permite robar los nutrientes de nuestras células. ¿Listo? Entonces esta es la enteroinvasiva. Y la enteroagregativa. La enteroagregativa me va a producir una diarrea aguda y crónica. Ya saben que si es crónica es más de 14 días, ¿verdad? Entonces, esta me va a producir infecciones asociadas a intoxicaciones alimentarias. Está asociada a la diarrea del viajero y a la diarrea persistente. Es más frecuente en personas con el sistema inmunológico comprometido, como lo son personas con VIH. Y la de adherencia difusa está asociado a cuadros diarreicos agudos que no son muy frecuentes ni de mucha importancia. Incluso podemos llegar a tener algunos pacientes asintomáticos y portadores. Hasta aquí, todos los tipos de Echerichia. ¿Tienen alguna pregunta? Doctora, ¿vamos a hacer todos tipos de chericha o solamente un tipo de chericha coli? En su álbum, cuando les toque describir, tienen que mencionar a cada uno. Es solamente en la parte de descripción de la bacteria, ahí va a ser la diferencia, ahí van a colocar todos los tipos que hay. En cuanto a enfermedades que produce y todo lo demás, normal, como uno nada más. Pero cuando sea descripción de la bacteria, van a describir a cada tipo que tiene. ¿Ok? ok. ¿Alguna otra?
A la una, a las dos, van a ver, la siguiente semana me va a tocar preguntar a mí. La septicemia. La septicemia. ¿Qué hemos dicho que es septicemia? Les voy a hacer hablar por las buenas o por las malas. ¿Qué es septicemia? ¿No es la infección a la sangre o no es una infección generalizada, doctora? Ya, infección generalizada, perfecto. ¿En dónde se encuentra? ¿Cómo, doctora, dónde se encuentra? O- ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Hay algún órgano afectado o dónde está circulando la infección? en la sangre. En el torrente sanguíneo, doctora. Perfecto, muy bien. Ya tienen que conocer muchas más frases, ¿listo? Ah, ya sé. ¿Qué es disentería? La anterior semana les dije. ¿Qué es disentería? Es la diarrea, no, si es la diarrea por más de ciertos días, Diarrea con sangre. Ya, sangre, ¿qué más? Diarrea con sangre. Diarrea mucosanguinolenta. Muy bien, mucosanguinolenta. ¿Va a tener pus o no? Moco y sangre. ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen? La mayoría dice moco y sangre. ¿Va a haber pus? ¿Quién vota sí? ¿Quién vota no? pus no va a haber, doctora. Pues, a ver, No, no va a haber, pus por doctora. lógica. No tiene por qué haber pus ahí. Depende qué agente también lo provoca. Porque si no me equivoco hay una disentería mediana y bacteriana. Creo que sí va a haber, doctora. Vamos a tener Doctora. necrosis, ulceraciones, abscesos, sangre, polimorfonucleares. Los polimorfonucleares pueden observarse como pus. Depende del grado de infiltración. ¿Listo? Entonces es una posibilidad de que dentro de las heces también se pueda ver algunas manchitas de pus asociado a la cantidad de los polimorfonucleares que vayan saliendo. ¿Listo? Entonces, muy bien, se han acordado de la mayoría. Y sí, como habíamos dicho, ¿verdad? Hay una disentería asociada a bacterias y una a parásitos. La por parásitos no va a presentar tanto proceso inflamatorio, esta sí, esta no tanto. Y aquí está, vean, una que me va a producir sangre en las heces, que hemos dicho, E. coli enteroinvasiva productora de toxina Shiga. También es llamada como enterohemorrágica. Varias veces las E. coli son nombradas de distintas maneras, pero son lo mismo, ¿ok? Van a poder encontrar distintas clasificaciones, pero es lo mismo. Cuando ustedes lean cómo producen la diarrea, se van a dar cuenta cuáles. Ok, estábamos en nuestra septicemia. La septicemia ocurre cuando las defensas son inadecuadas. Tiene que atravesar la parte del gastrointestinal o el sistema geniturinario hasta llegar al torrente sanguíneo y ahí me va a producir la septicemia. ¿En quiénes va a ser más frecuente? Personas con el sistema inmunológico comprometido. ¿Quiénes? Extremos de la vida, recién nacidos y adultos mayores. En especial en los recién nacidos porque todavía no tienen la capacidad de producir la IgM. Entonces puede producirme sepsis secundaria a una infección urinaria o a una infección gastrointestinal. La meningitis. La E. coli y los estreptococos del grupo B son las principales causas de meningitis en los lactantes. ¿Listo? Aquellas que tengan el antígeno K1 van a poder atravesar rápidamente las barreras de protección del sistema nervioso central y van a poder llegar hacia lo que es el cerebro, hacia las meninges, perdón, y voy a tener meningitis. Ahora sí, ¿tienen alguna duda? Ahora toca videito. ¿Preguntas? ¿No? Ok, vea, toca videito, es un videito de 5 minutitos. Seguramente has escuchado en muchas partes el nombre Escherichia coli y quizás sabrás que es una bacteria. De pronto esa comida de anoche te causó daño estomacal y pudo ser causado por ella. Pero más curioso aún es que esta bacteria habita en nuestro intestino.
Escherichia coli es una enterobacteria, pertenece al género de Escherichia y solo hay una especie, la coli. Es una bacteria gram negativa, es decir, que si la teñimos con el colorante de gram se va a colorear de color rosa. Es un anaerobio facultativo, por lo que puede vivir en bajas condiciones de oxígeno. Sin embargo, si hay buenas condiciones para vivir con oxígeno, usará el metabolismo respiratorio sin problema. Pero si no hay oxígeno, usa la fermentación. Ese es su mecanismo para sobrevivir, la fermentación de lactosa. Por otro lado, es un microorganismo oxidasa negativo, es decir, no tiene la enzima oxidasa. No olvides pasar por nuestro canal donde explicamos qué rayos es la enzima oxidasa y cómo esta ayuda a identificar distintas bacterias. Esta bacteria vive en nuestros intestinos y es parte de la flora normal, por lo que la mayoría de infecciones son endógenas, es decir, son causadas por la misma flora normal del paciente, aunque las cepas que producen gastroenteritis se adquieren generalmente de forma exógena, es decir, externas. Estas bacterias endógenas que viven dentro de nosotros suelen convertirse en bacterias patógenas cuando adquieren factores de virulencia, que son codificados o por plásmidos o islotes de patogenicidad o ADN de bacteriófagos. En general, hay 6 subtipos de Escherichia coli. El primero se llama E. coli enterotoxigénica, el segundo E. coli enteropatogénica, el tercero E. coli enteroagregativa, cuarto E. coli enterohemorrágica, que es la más grave, el quinto E. coli enteroinvasiva y la última la E. coli que causa infecciones urológicas. La E. coli enterotoxigénica y la E. coli enteropatogénica son muy parecidas. Comparten un antígeno en común que se llama el factor de colonización. Igualmente tienen unos pilis que les permiten formar haces con la intimina y adherirse. Estas bacterias poseen 2 toxinas. Una toxina termolábil que se llama LT1 y una toxina termoestable o ST. La toxina LT1 se une a una molécula dentro de las células que se llama AMP cíclico. Por otro lado, la toxina termoestable une a una molécula que se llama GMP cíclico. La E. coli enteropatogénica se adhiere a la superficie de las células y hace que sus vellosidades se vuelvan planas, lo que impide la absorción de nutrientes y por consiguiente lleva a diarrea, la cual es más frecuente en niños. En cambio, la E. coli enterotoxigénica causa la denominada diarrea del viajero. Por favor, no lo olviden, enteropatogénica para niños, enterotoxigénica para el viajero. La E. coli enteroagregativa posee unas fimbrias adherentes y posee una toxina termoestable enteroagregante. Esta bacteria causa diarrea infantil, usualmente en los países en vías de desarrollo. Inicia con vómitos, deshidratación, febrícula y hemorragia, que causa disminución de la absorción de líquidos. La E. coli enterohemorrágica tiene varios serotipos. El más frecuente es el O157H7. Este es transmitido por comer carne poco cocinada o algunos vegetales crudos. Además, requiere un inóculo muy pequeño, de unas pocas 100 bacterias. Una vez en el estómago humano, esta bacteria empieza a producir toxinas que causan enfermedades serias. Usualmente esta bacteria causa una diarrea que suele ser líquida, posteriormente empieza a convertirse en una diarrea sanguinolenta con muy fuertes espasmos abdominales y puede progresar a un síndrome que se llama el síndrome hemolítico urémico. Este síndrome es mediado por unas toxinas que tiene la bacteria, que se llaman las toxinas Chiga. Estas interrumpen la síntesis de proteínas, lo que lleva a un daño importante de las células expuestas. El síndrome hemolítico urémico se caracteriza por 3 grandes cosas. La primera, insuficiencia renal aguda, la segunda, trombocitopenia y la tercera, anemia hemolítica microangiopática. El otro subtipo es la E. coli enteroinvasiva. Esta tiene una toxina que se llama la hemolicina. Esta bacteria invade la mucosa intestinal y causa necrosis e inflamación. También es frecuente en países en vías de desarrollo. Causa espasmos y también puede progresar a disentería. Finalmente, tenemos nuestra E. coli que causa enfermedades urológicas. Sí, la infección de vías urinarias. Esta bacteria posee una gran cantidad de pilis que le permiten adherirse al tracto urinario. Como dijimos, esta bacteria vive usualmente en nuestro colon. Sin embargo, debido a la importante cercanía entre el tracto digestivo y los órganos genitales, existe la posibilidad de que estas bacterias se infecten. Esto explica la razón por la que es más frecuente en mujeres. Aquí sí quiero hacer un alto. Y esta es la razón por la que es muy importante que las mujeres se limpien adecuadamente, siempre de adelante hacia atrás, para evitar que esta bacteria llegue al tracto urinario. No lo olviden, una vez la bacteria contaminada el área periuretral, procede a adherirse a las células epiteliales usando sus fibras tipo 1 y P. Posteriormente, las adhesinas permiten la unión a receptores en la vejiga. Esto evita que sea eliminado durante la micción, es decir, la bacteria se agarra y durante la orina no sale.
Acto seguido, la bacteria empieza a causar apoptosis y exfoliación de las células epiteliales. Es más o menos que las células empiezan a despegarse, lo que conlleva un aumento de neutrófilos para tratar de hacer un control de la infección. Sin embargo, mientras los neutrófilos llegan, la E. coli sigue ascendiendo, lo que le permite llegar a los riñones. Una vez en los riñones, las fimbrias permiten la adhesión a las células epiteliales tubulares y a un aumento importante de la respuesta inflamatoria. Aquí es donde la bacteria empieza a liberar hemolicinas, las cuales empiezan a dañar las células renales y le permiten cruzar la barrera tubular. En este punto tenemos lo que se llama pielonefritis o la infección del riñón. Después de que la E. coli atraviesa las barreras epiteliales tubulares, puede pasar a la sangre, en donde inicia la bacteriemia, la cual es la infección más severa de la bacteria en la sangre. Ahora sí, no olvides siempre lavar los vegetales y cocinar muy bien la carne. Gracias. Ahora sí. ¿Dudas del video? ¿Preguntas? ¿No? Doctora, yo tengo una pregunta, pero no es del video. Esa, Ah. ¿Se acuerda en una época que había esa famosa cólera? ¿Eso ha sido producido por una Escherichia coli No, o es por por el otra bacteria? Vibrio cholerae. Lo vamos a ver la próxima semana. ¿Listo? Es por otra bacteria. Igual gram negativa es el Vibrio cholerae. ¿Listo? Ese es causante de pequeños brotes e incluso epidemias. Ha llegado a producir una alta mortalidad en Bolivia y también en Perú. ¿Listo? Entonces lo vamos a ver la próxima semana. Ahora sí, vámonos. Si no tienen preguntas, yo sí tengo mucho tema que avanzar. Vamos a acabar a tiempo. La Klebsiella. La Klebsiella pneumoniae está dentro del sistema respiratorio y también las heces. Dentro del 5% de las personas, aunque estén completamente sanas. ¿Qué significa? Es parte de la microbiota. ¿Listo? Entonces, vamos a poder, le puede producir lo que es una neumonía. Cuando llega hacia los alvéolos me va a producir un síndrome de consolidación. ¿Qué significa eso? Inflamación dentro de mis alvéolos. Entonces, ¿qué voy a tener? Neumonía bacteriana. Esta es un tanto agresiva. Me va a producir una neumonía necrosante hemorrágica extensa. No llega al nivel de la pseudomona, pero sí puede llegar a producirme gran daño a nivel del tejido pulmonar. ¿Ok? También, dependiendo del tipo de antígenos que tenga, vamos a tener un tipo que va a atacar hacia los pulmones, y esa es la neumonía. Pero al mismo tiempo vamos a tener otra que va a atacar a lo que es las vías urinarias y voy a tener infecciones urinarias asociadas a Klebsiella. Se encuentran, además, es una de las que se podemos encontrar dentro de lo que van a ser infecciones intrahospitalarias. Llega a producir beta-lactamasas, entonces va a ser resistente a los beta-lactámicos, tanto penicilinas y las cefalosporinas, pero por suerte no ha generado resistencia contra el carbapenem. La Klebsiella granulomatis también está asociada a infecciones de transmisión sexual. Me va a producir el granuloma inguinal. ¿Ok? Esta no tiene la misma resistencia que la Klebsiella pneumoniae y por lo tanto le voy a dar mi tratamiento con ampicilina o tetraciclina. Resumen de la Klebsiella. Puede producirme infecciones en el sistema respiratorio como una neumonía con una necrosis pulmonar hemorrágica extensa y también me puede producir infecciones en el tracto genitourinario. Me va a producir infecciones intrahospitalarias y tiene una resistencia contra las penicilinas y las cefalosporinas. La Klebsiella granulomatis está asociada a infecciones de transmisión sexual. Me puede producir el granuloma inguinal. A diferencia de la Klebsiella pneumoniae, no me va a producir resistencia. Entonces puedo tratarla con ampicilina o tetraciclina. Enterobacteria. Tenemos 3 tipos de enterobacterias. La Cloaceae, Aerógenes y Sakazaki. 3. ¿Listo? Estas tienen una cápsula que les permiten moverse más rápidamente y adherirse de mejor manera. Me pueden producir infecciones urinarias como una neumonía, infecciones hospitalarias, además de neumonía, infección urinaria, infecciones de heridos y dispositivos. Entonces es otra de las bacterias que vamos a encontrar intrahospitalarias. Entonces, si son intrahospitalarias, van a ser más frecuentes en inmunocomprometidos. Y cuando habla de infecciones de herida, me habla de infecciones en tejido dañado, por ejemplo, quemaduras y después de una operación traumatológica, ¿ok?
esta va a llegar a producir la beta-lactamasa. Entonces no le puedo dar beta-lactámicos de primera línea, tengo que buscar otro. Entonces cuando yo realice mi cultivo en un paciente que estaba internado y voy a encontrar algunas enterobacterias, entonces lo más probable es que generen resistencia si yo no doy un tratamiento de forma oportuna y un tratamiento de forma correcta. La serratia. La serratia es un patógeno oportunista que va a ir a atacar o va a ir a afectar a los pacientes hospitalizados. Puede producirme una neumonía, bacteremia y endocarditis. Tenemos a la Serratia marcensis, que tiene una gran resistencia a los antibióticos, en especial a los aminoglucósidos y a las penicilinas. ¿Listo? Pero van a ser muy sensibles al tratamiento con cefalosporinas de tercera generación. Entonces, aquí tengo otra bacteria que me produce endocarditis. ¿Listo? Hasta este momento, ¿cuáles son las 3 bacterias que me producen endocarditis? De la fiebre reumática. Otro estreptococo. El mutans, doctora, el piógenes, Ya, mutans, piógenes, ¿cuál más? también neumonía. Ya, los 2 primeros ya. Uno más, unito más. Uno que hemos visto la anterior semana. Tuberculosis. No. Otro estreptococo que hemos visto la anterior semana. Enterococos. Enterococos, muy bien. No, Doctora, ¿qué pregunta? Dime. He estado leyendo y he encontrado que toda la familia de estreptococos causa endocarditis. No todas en cierta relación, que más y menos, pero sí pueden causar endocarditis. Sí, en teoría, porque mira, hemos visto el piógenes produce, el viridans produce. Con esos dos ya tengo prácticamente a todos los que son los alfa-hemolíticos, beta-hemolíticos. El agalactiae no te va a producir, ese está dentro de lo que es tracto genitourinario. ¿El neumonía también produce horas? El neumoniae te puede llegar a producir. ¿Listo? Pero generalizar y decir que todos no podemos por el agalactiae. Ya, doctora, muchas gracias. ¿Listo? Pero sí, la gran mayoría sí te puede producir. Porque han visto, hasta el enterococo puede. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta hasta aquí? ¿Hasta la serratia? ¿Dudas, preguntas, algo? Oye, entonces, vámonos. El proteus. El proteus puede producir infecciones en el ser humano, ¿listo? Pero cuando las infecciones, cuando la bacteria, sale del tubo digestivo, es parte de la microbiota normal. Entonces, lo normal es que nuestro cuerpo lo vaya a reconocer y él, si se porta de forma correcta, no me va a producir enfermedad. Pero hay algunas oportunidades en las cuales aumenta mucho su tamaño, o por el contrario, lo que va a hacer es ir donde no debería estar, y en este caso sí me va a producir infecciones. ¿Listo? Está asociado a infecciones urinarias, bacteremia, neumonía, infecciones focales, en especial en pacientes que tienen el sistema inmunológico comprometido. ¿Listo? El Proteus mirabilis es especial asociado a las infecciones en las vías urinarias. ¿Listo? Y a veces vienen varias bacterias en uno. Podríamos tener una infección polibacteriana. Las bacterias del género Proteus me van a producir la ureasa. ¿Listo? La ureasa resulta de la hidrólisis de la urea con liberación de amoníaco. Entonces, cuando nosotros tengamos al Proteus, la orina va a sufrir un cambio en el pH. Se va a cambiar. ¿Por qué? Por el amoníaco. El amoníaco me va a cambiar el pH de la orina. Ya no voy a tener una orina ácida, voy a tener una orina alcalina. Esta orina alcalina lo que va a hacer es favorecer la formación de cálculos. ¿Listo? Entonces, mientras más alcalina sea la orina, tengo mayor riesgo de presentar cálculos renales. ¿Ok? Este Proteus tiene una sensibilidad variable a lo que van a ser los antibióticos. Puede inhibirse muy bien con las penicilinas.
aunque también va a ser muy útil la parte de los aminoglucósidos y las cefalosporinas. La providencia tenemos distintos tipos de bacterias en esta especie. Tengo a la Providencia redheri, a la Alcalifacens, a la Stuarti, listo, toditos son parte de la microbiota normal del intestino, pero cuando van a ir hacia lo que es las vías urinarias, me van a producir una infección urinaria. El Citrobacter pueden causar infecciones de las vías urinarias y también septicemia, pero estos son más frecuentes cuando vayan a atacar a pacientes hospitalizados. También tengo el Citrobacter cosseri, que está asociado a la meningitis en niños lactantes menores de 2 meses de edad. Y con estos tenemos a todas las de la familia Enterobacteriaceae. Bueno, al primer grupo que está asociado a infecciones urinarias y gastrointestinales. ¿Listo? Entonces voy a tener a lo que es la E. coli con sus 6 versiones. Después tengo, esa es la primera bacteria, ¿verdad? Hasta ahorita. E. coli. Ahora, segunda bacteria, Klebsiella. Tercera bacteria, Enterobacter. Cuarta, Serratia. Quinta, Proteus. Sexta, Providencia. Séptima, Citrobacter. Y vamos a ver 2 más, entonces hoy día vamos a avanzar 9 bacterias. Las muestras. Las muestras que vamos a tomar van a depender de dónde viene la sintomatología. O sea, si yo estoy sospechando de una infección urinaria, mis muestras van a ser de orina. Si yo sospecho de una infección gastrointestinal, muestra de heces. Si estoy sospechando de infección en el líquido, en las meninges, entonces líquido cefalorraquídeo. ¿Listo? Entonces, cuando yo haga el frotis, voy a observar bacilos gram negativos. La única que va a tener una cápsula bien marcadita va a ser la Klebsiella. Puedo hacer mi cultivo en medios de agar sangre. El tratamiento. No tenemos un tratamiento específico para cada una, lo que hacemos es dar un tratamiento generalizado. Las sulfonamidas, como por ejemplo el sulfametoxazol trimetoprim, la ampicilina, las cefalosporinas, las fluoroquinolonas y los aminoglucósidos, pueden llegar a controlarme el número de bacterias. ¿Listo? Entonces, esto es mi tratamiento. Aunque saben que por ser gram negativas, vamos a llegar a tener un mayor riesgo de presentar lo que es la resistencia. Entonces, tenemos que hacer un tratamiento correcto, individualizado para cada paciente. Cada paciente es único. Entonces, tenemos que ver cuáles van a ser sus características propias para poder dar el tratamiento. Por ejemplo, una mujer embarazada no le puedo dar fluoroquinolonas. ¿Qué le voy a dar? Ampicilina. Y si es alérgica a la penicilina, entonces tengo que buscar una segunda opción. A los niños yo no les puedo dar fluoroquinolonas porque están en crecimiento. Entonces, ¿qué le voy a dar? Le voy a dar un sulfametoxazol trimetoprim. ¿Listo? Entonces, digamos que a mi paciente, una mujer embarazada, le he dado ampicilina. Y pum, resulta que es resistente. Entonces, ¿qué le voy a dar? Cefalosporinas. ¿Listo? Entonces tienen que tener en cuenta que si ustedes empiezan el tratamiento y después de unos días no hay mejora clínica, entonces tienen que pensar en resistencia y hacer cultivo. ¿Listo? Vamos a tener un tratamiento de la bacteremia por gram negativos y el choque. Siempre vamos a necesitar para este caso una instauración rápida de lo que son los antimicrobianos, además del restablecimiento del equilibrio hidroelectrolítico. ¿Listo? En especial, cuando estoy viendo el caso de presentar el síndrome urémico hemolítico, entonces tengo que tener mucho cuidado. ¿Listo? Además, recuerden que hay un tipo de E. coli que lo que va a hacer también es producirme un grado de deshidratación muy marcado. Entonces, en ese caso, también tengo que dar el tratamiento adecuado. Ahora, cuando tengo la activación de la E. coli productora de toxina Shiga, entonces también tengo que dar tratamiento para la coagulación intravascular diseminada. Entonces vamos a poder encontrar a estas bacterias en distintas partes de nuestro cuerpo. ¿Listo? Y tenemos que ser capaces de detectarlos a tiempo para poder hacer un tratamiento adecuado. Las bacterias entéricas se establecen en el tubo digestivo. ¿Listo? Pocos después de que nosotros nazcamos, desde la lactancia materna, porque son parte de nuestra microbiota normal. De forma patógena externa la podemos encontrar en el agua, leche, alimentos,
fruta, verdura mal lavada. Entonces, para poder tener un buen control, nosotros necesitamos realizar un correcto lavado de manos, limpieza de los utensilios de cocina, desinfección y también dentro del hospital tener un cuidado mucho cuidado con lo que va a ser el manejo de las vías en los pacientes, las vías, los drenajes, cambiar la parte o realizar curaciones en pacientes quemados, etcétera. ¿Listo? Siempre con todo el material estéril y ustedes siempre usando todo el equipo necesario desinfectado para poder limpiar la herida sin contaminarla. Hasta aquí. Dudas, preguntas, porque para la parte práctica vamos a ver lo que es Shigella y Salmonella, aunque vamos a ir avanzando. Hasta aquí. Dudas, preguntas, comentarios, ¿algo? Disculpe, doctora, ¿podría repetir sobre la providencia? Una vez más, por favor, no te escuché bien. ¿Podría repetir, por favor, doctora, sobre la providencia? Ok, claro que sí. Aquí. La providencia tiene distintas versiones, como son la Redgeri, la Alkefilasis, la Stoarti, ¿listo? Toditas estas versiones pueden llegar a ser parte de nuestra microbiota normal, o sea, de la microflora. Están asociadas a infecciones urinarias. Pero como son buenas gram negativas, tenemos que tener mucho cuidado con el tratamiento porque tienen tendencia a generar resistencia. No es muy agresiva. La vamos a encontrar de forma casual en infecciones urinarias. Cuando la infección urinaria no sea por E. coli, entonces tenemos que pensar en las otras bacterias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Dudas, preguntas, comentarios, algo? A la 1, a las 2, a las 3, Anabel, la próxima semana. Me va a tocar preguntar. La Shigella. El hábitat normal de la Shigella es el intestino, ¿listo? Pero esta nunca es parte de la microbiota. Esta siempre va a querer producirnos daño o lesión. La Shigella es un bacilo gram negativo delgado que tiene una forma de cocobacilo. Es un anaerobio facultativo, pero le gusta más el oxígeno. Va a formar colonias convexas, circulares, transparentes y va a crecer, es fermentadora de glucosa. La estructura antigénica de la Shigella. La Shigella tiene un patrón antigénico muy complejo. ¿Listo? Al igual que las otras, va a tener su antígeno OK, ¿verdad? Empecemos con el antígeno O el antígeno somático. De las Shigelias son lipopolisacáridos al igual que los otros. Se van a encontrar en la membrana externa. Podemos clasificar a la Shigella dependiendo del tipo de antígenos O que lleve. Las podemos clasificar en las que producen enfermedad, o sea, las patógenas, son la Shigella somnei, la Flexneri, la Dysenteriae y la Boydii. ¿Listo? Entonces tengo 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 bacterias que van a ser patógenas de la misma familia. Entonces, esta va a vivir siempre o casi siempre en el tubo digestivo. La dosis infecciosa es cuántas bacterias tenemos que consumir o que ingrese a nuestro cuerpo para desarrollar la enfermedad. Se dice que la dosis infecciosa es de 103 microorganismos. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo consumo un alimento con 103 bacterias de Shigella, voy a tener la enfermedad. ¿Listo? Entonces, una vez que ingrese por la vía oral, va a ir a invadir lo que son las células de las mucosas. ¿Listo? Va a ir hacia las células M. Va a dejar que la fagociten. Una vez que el macrófago la ha fagocitado, va a usarlo para poder atravesar las células mucosas. Una vez que atraviese las células mucosas, va a escapar de la vacuola fagocítica y va a empezar a liberarse, va a destruir al macrófago y va a ir a adherirse a nuestras células epiteliales por la parte posterior. Una vez que ingrese al interior de nuestras células, lo que va a hacer es empezar a multiplicarse en su interior, no porque no necesite el material genético, no, porque le conviene y nos puede robar lo que van a ser nuestros nutrientes. ¿Listo? Y va a ir pasando de una célula epitelial a otra célula epitelial. Entonces, lo que va a pasar es esto.
Después de pasar por la mucosa gástrica, Shigella coloniza el epitelio del colon, ingresando a través de las células M para ser fagocitada por los macrófagos residentes. Una vez dentro de ellos, Shigella escapa del fagosoma e induce apoptosis, desencadenando una respuesta de tipo inflamatorio. Shigella se libera del macrófago apoptótico en una ubicación que favorecerá el contacto e invasión del enterocito. En la zona vasolateral del enterocito, Shigella se adhiere a un receptor celular específico llamado integrina. Aquí, la bacteria inyecta moléculas efectoras secretadas por el sistema de secreción tipo 3 directamente al citoplasma celular. La unión ligando-receptor y las proteínas efectoras como IPA-C inducen una masiva polimerización de actina en la zona de entrada. La membrana del enterocito comienza a formar grandes extensiones transitorias en un fenómeno conocido como macropinocitosis. Finalmente, las protrusiones envuelven completamente a la bacteria en un fagosoma. Shigella escapa desde el fagosoma al citoplasma del enterocito y comienza a replicarse, protegida de la acción del sistema inmune extracelular. El citoesqueleto de la célula comienza a remodelarse rápidamente. Los filamentos de actina polimerizan en el extremo caudal de Shigella, formando una cola propulsora que le permite desplazarse por el citoplasma hacia el polo anterior del enterocito. Cuando Shigella encuentra el borde de la célula, empuja la membrana citoplasmática formando una protrusión que es endocitada por la célula adyacente. Finalmente, este endosoma se rompe, liberando la bacteria dentro del citoplasma de la célula vecina. Así comienza un nuevo ciclo de replicación y diseminación intra e intercelular, generando una respuesta inflamatoria que destruye la barrera epitelial intestinal. Entonces, en este caso, ¿cómo se va a producir la diarrea? Se va a producir por una destrucción directa de las células. ¿Han visto? Mientras más va avanzando, más células se está infectando y más células va a llegar a destruir. Ok, vamos a dejarlo aquí hasta la parte teórica. ¿Dudas, preguntas, comentarios, algo? Me voy a vengar en su examen. Doctora, ¿puede repetir, por favor, sobre los tipos de Shigella? Me estaba anotando y me ganó. Ok, claro. Espera, lo voy a volver a compartir porque sabes que sus nombres son bien raros, para que puedas verlo bien. Aquí. Estas son la Sonnei, Flexneri, Dysenteriae y la Boydii. De toditas estas, la más común es la Dysenteriae. ¿Listo? Entonces ya han visto cómo esta pequeña va a ir avanzando a través de nuestras células, produciendo una gran destrucción. ¿Alguna otra pregunta?